Los profetas del Viejo Testamento hablaron de la copa que Cristo bebió. Incluso también tenemos simbolismo espiritual en la agonía de Cristo y simbolismo detrás de la localización donde esta angustia tomó lugar. Y en este video quiero compartir contigo lo que todo esto significa. Cuando yo leía esta historia, yo siempre pensaba que esto tiene que ver con el sufrimiento de Cristo, o más bien el miedo que él tenía por morir como un ser humano. Incluso al escuchar sobre el lugar donde todo esto sucedió, yo nunca pensaba nada sobre el nombre. Simplemente pensaba que esta historia tenía que ver con el hecho de que Cristo lloraba y le pedía al Padre que esta muerte física no sucediera. Claro está, aquí hay muchísimo más, es mucho más profundo de lo que yo pensaba, y estas bellezas que están detrás de este acontecimiento yo las quiero compartir contigo por medio de este video. Así que queriendo explicarte esto, el significado detrás de la copa, de la angustia y el lugar donde esto sucedió, yo tengo que ir a la Biblia. Por tanto, vamos a la Biblia. Para comenzar con este estudio, quiero ir a Mateo 26, versículo 32, donde nosotros podemos leer el comienzo de este relato. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. Ok, ya con eso nos detenemos, porque en ese nombre Getsemaní, nosotros hay mucho significado en ese nombre que le da contexto a todo lo que está sucediendo en este jardín. Por ejemplo, el nombre Getsemaní proviene del arameo Gachmanim, que significa prensa de aceite. Este huerto está en el Monte de los Olivos, al este del Valle de Cedrón, un lugar frecuentado por Jesús y sus discípulos. En otras palabras, el último lugar que pisó Cristo fue el jardín donde se prensan olivos, o más bien, un lugar de donde se obtienen olivos para ser prensados, preparados para luego extraer el aceite. Esos olivos son aplastados, son destruidos, son molidos y de ahí se extrae el aceite. Cristo en este jardín estaba en angustia y eso lo vamos a leer ahora. Él fue aplastado, él fue prensado, él estuvo bajo presión, siendo preparado para luego extraer el aceite en aquella cruz. Claro, ese aceite realmente es su sangre, que de eso vamos a hablar ya mismo. Por lo tanto, este prensar hace referencia a la angustia de Jesús. Tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Pero mira hasta qué punto llegaba esta angustia. En Marcos 14, versículo 34, nosotros podemos ver que dice: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Así como el olivo sufre un peso increíble hasta que queda absolutamente aplastado, Cristo estaba siendo presionado de tal forma que la muerte le parecía mejor que estar bajo el peso de lo que prontamente le iba a ocurrir a él. En otras palabras, su cuerpo humano se rendía al soportar este gran peso que él tenía, al sostener esta presión. Claro, esta angustia, y posiblemente para tu sorpresa, no tiene nada que ver con un terror a la muerte física. Sí es cierto que Cristo es 100% hombre, pero esa no era la causa detrás de esta angustia. La muerte física ni se compara ni un poco a aquella cosa a la que él le angustiaba. Por ejemplo, tomemos en consideración al primer mártir registrado en las Escrituras. Esteban fue apedreado y mientras estaba siendo apedreado, él alababa al Señor y de hecho dice las Escrituras que él hasta vio al Hijo sentado a la diestra del Padre, que él lo vio. Aún así, siendo asesinado, Esteban seguía alabando al Señor. Y no tan solo alabando, haciendo memoria, el texto dice que él estaba diciéndole al Padre: perdónalos, pues ellos no saben lo que están haciendo. Las mismas palabras que dijo Cristo en la cruz. Pero sin embargo, tú piensas que Dios en la carne, el mismo Mesías, aquí el ejemplo a seguir para nosotros los cristianos, ¿piensas tú que Él no pudo soportar la muerte, pero Esteban sí? ¿Acaso somos nosotros más valientes que Jesús? ¿Nosotros los cristianos? ¿Acaso el Señor, por medio del Espíritu, obró en Esteban y no en Cristo? Cristo estaba angustiado porque iba a experimentar algo que ningún hombre ha experimentado aún. Cristo, como los olivos, estaba siendo preparado para luego extraer ese aceite. Como los olivos, estaba en ese jardín, bajo esa presión, bajo ese prensar, para ser completamente aplastado por lo que estaba dentro de esa copa, que él le rogó al Padre que pasara de él. La angustia era debido a una cosa, y esa cosa es lo que estaba dentro de esa copa que él tuvo que beber, que él le seguía diciendo al Padre que sea de otra forma, pero que no sea de esto. Si tú puedes pasar la copa, pásala, por favor. Claro, él termina cada oración diciendo: más bien que sea tu voluntad y no la mía. Si no hay otra forma para llevar a cabo este plan, y esta es la única forma
pues que así sea. Y con esto entramos al significado de la copa. En el Antiguo Testamento, la copa del Señor representaba en la mayoría de los casos la ira de Dios en contra del pecado. Por ejemplo, Salmo 75 del 7 al 8 dice lo siguiente: Dios es el único que juzga. Él decide quién se levantará y quién caerá, pues el Señor sostiene una copa en la mano llena de vino espumoso mezclado con especia. Él derrama el vino en señal de juicio y todos los malvados lo beberán hasta la última gota. Isaías 51:17 dice lo siguiente: Despierta, oh Jerusalén, despierta. Has bebido la copa de la furia del Señor. Has bebido la copa del terror. La has vaciado hasta la última gota. Jeremías 25, 15 al 16 dice: Esto me dijo el Señor, Dios de Israel: Toma de mi mano la copa de mi enojo, que está llena hasta el borde, y haz que todas las naciones a las que te envíe beban de ella. Cuando la beban, se tambalearán, enloquecidos por la guerra que enviaré contra ellos. Finalmente, otro versículo es Abdías 16, que dice: Así como te tragaste a mi pueblo en mi monte santo, así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que derramaré sobre ti. Sí, todas las naciones beberán, se tambalearán y desaparecerán de la historia. En el Viejo Testamento, casi siempre, la copa de Dios es un símbolo del enojo que derrama Dios sobre el pecador. Y la copa que bebió Cristo iba a ser la última copa sobre los pecados de todo aquel que en Cristo cree. En otras palabras, la ira de Dios es tan grande que el mismo Mesías le estaba rogando al Padre que la pasara. De hecho, era tan grande y tan horrible y tan espantosa y tan tormentosa y tan escalofriante y tan destructiva que el mismo Dios en la carne decía que sea otra cosa menos esto. Jesús sabía que la voluntad del Padre era aplastarlo en aquella cruz. Cristo sabía que esto es lo que tenía que ocurrir si realmente se quería llevar a cabo o se quería cumplir lo que Él vino a cumplir al venir al mundo. Y de hecho fue tan fuerte esta angustia que Lucas, curiosamente el único autor médico de los evangelios, dijo lo siguiente. En Lucas 22, versículo 44 leemos: Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Es curioso, por lo menos para mí, que el único médico del grupo lo vio necesario incluir este detalle en este registro, en este testimonio que él dio. Por supuesto, esto lo hizo el Espíritu Santo al inspirar a Lucas para que él escribiera esto en las Escrituras. Pues el Espíritu con esto lo que nos quiere decir es: mira qué fuerte fue la reacción de Cristo al acercarse a la ira del Padre. Para este tiempo, cuando se registró esto en las Escrituras, no habían las ciencias que hay hoy día, eso es obvio. Pero a Cristo, lo que le sucedió en este jardín, en este momento, que él empieza a sudar gotas de sangre, es lo que hoy día en la medicina moderna se conoce como hematidrosis. Esto ocurre en situaciones de estrés extremo, cuando los vasos sanguíneos alrededor de ciertas glándulas se rompen, haciendo que la sangre se mezcle con el sudor. El cuerpo humano tiende a desmayar cuando está en situaciones de extremo estrés. Claro está, cuando no desmaya o en momentos de extrema angustia, que el cuerpo, la persona está consciente todavía, llega un punto donde ese estrés, esa presión es tan fuerte que todos los vasos sanguíneos, todas esas venas capilares comienzan a explotar y explotan a tal presión que se dispara por los poros, se mezcla con el sudor. Con esto podemos ver lo increíble que fue esta angustia de Cristo. Y de hecho, esta angustia que ya establecimos que es el presionar de ese olivo tanto esperado, lo podemos ver tres veces. Podemos ver tres veces cuando Cristo es presionado o prensado como ellos prensaban esos olivos. La primera vez en Mateo 26:39, que dice: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta copa puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y la tercera vez, en el versículo 44, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. O sea, en otras palabras, repitiendo lo que él había orado anteriormente. Las tres veces que el cuerpo de Cristo estaba comenzando a ser presionado, a ser aplastado por el peso de esa copa, Cristo corría hacia el Padre y le suplicaba, le rogaba: oh Padre, por favor, que sea de otra forma. Es como si su cuerpo no podía sostener ese peso, el ser aplastado de lo que pronto se estaba acercando, que era la ira de Dios. Hoy día, y con vergüenza digo esto, muchos falsantes andan evangelizando, diciendo que la voluntad de Dios con el incrédulo es simplemente bendecirle con milagros y con regalos. Pero sin embargo, eso no es lo que leemos en la palabra de Dios.
Eso no es lo que está en las Escrituras. De hecho, leemos lo contrario. No es que Dios odie al hombre, pero tú puedes ver cómo Dios llama al arrepentimiento a todo pecador para que no sean condenados. Hechos 17, 30 al 31. En esa misma línea podemos ver que la intención detrás del llamar al hombre al arrepentimiento es por amor a ellos, pues Dios no quiere condenarlo. Dios no quiere que el hombre perezca en el infierno. Por eso les dice, arrepiéntanse y escojan la vida. Esto que recibió Cristo, esta copa, muchos la van a recibir. Muchos van a beber de esta copa, al igual que Cristo, por negarle, por rechazar el Evangelio, por no querer saber nada de Dios. Por eso es que nosotros los cristianos, los discípulos de Cristo, los que estamos sellados con el Espíritu de Dios, Efesios 1, 13 al 14, estamos llamados a advertirles al mundo de esta ira que se aproxima, de que viene un juicio, que no es flores y arcoíris nada más. No es este falso concepto de que Dios está contento con todo el mundo y lo que quiere es bendecir y sanar y dar milagros. Eso no está en la Biblia. Hay sanaciones en la Biblia, hay milagros en la Biblia, pero con un contexto. Dios lo que llama al hombre es al arrepentimiento. Y por eso le hablamos al mundo de su pecado y los llamamos a arrepentirse, para que ellos puedan disfrutar del amor de Cristo, que fue el que les abrió un camino hacia la salvación de esta ira o de esta copa que pronto muchos van a beber. A todos estos falsantes y toda persona que niega a Cristo, yo le pregunto lo mismo. ¿Sabes tú si tú vas a beber la copa de Dios? Y esa es la pregunta que yo les hago. Es la pregunta que yo te hago a ti. ¿Cómo sabes que la ira de Dios no te va a alcanzar en el día de juicio? ¿Cuál es tu evidencia? ¿Qué garantía tú tienes de eso? ¿Puedes descansar? ¿Puedes irte a dormir pensando, pues, si me muero voy a estar bien con el Señor? ¿Qué evidencia tú tienes de eso? La realidad es que muchos van a tomar de esta copa. Y eso de verdad eso yo lo digo con horror. Lo digo con terror. En Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 9 a 10, leemos: Entonces los siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: Si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, la marca que es el 666, eso está en otra parte en Apocalipsis, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero, quien es Cristo Jesús. Así pues, vuelvo a preguntar la misma pregunta. ¿Cómo estás seguro tú de que no vas a tomar de esa copa? Yo he hecho estos videos, estoy haciendo este video y seguiré haciendo estos videos porque yo quiero asegurarme que el que esté viendo estos videos no beba de esta copa. ¿Cómo estás seguro tú de que no vas a beber de esta copa? ¿Qué evidencia tú tienes? Porque si no lo puedes decir, debes llenarte de terror. Si el mismo Mesías estaba angustiado por beber de la copa, ¿cuánto más tú, que no puedes sostener el peso de la copa como Cristo sí pudo sostenerlo? Cristo lo hizo y Él venció la muerte y se levantó de la muerte. Él resucitó. Tú no puedes resucitar. Tú no puedes levantarte de la muerte. Tú no puedes beber la copa, la ira de Dios y decir, estoy bien. Porque si no estás seguro, hay una alternativa que te quiero compartir. No tienes que tomar de esa copa. Este video trata de esto mismo. Este es el punto. Cristo bebió de esa copa para que tú no te la tengas que beber. Todas las veces que Cristo le suplicó al Padre que detuviera esa copa, terminó de la misma forma. La primera vez, por ejemplo, Mateo 26, 39. Pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Mateo 26, 42. Si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y claro está, Mateo 26, 44, por tercera vez, dice el texto, oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Es decir, oró lo mismo por tercera vez. La pregunta es, ¿cómo Cristo fue tan obediente? ¿Cómo Él podía insistirle al Padre que pasara la copa, pero aún así tener la voluntad y la fuerza para decir, yo conozco lo que viene, pero aún así estoy dispuesto, aún así que se haga tu voluntad? Isaías 53, versículo 5, nos responde esa pregunta. El texto dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. En otras palabras, Cristo tomó de esa copa por amor a ti. Por eso Cristo es que pudo ser tan obediente. Por eso es que Él seguía diciéndole al Padre cada vez que Él era aplastado y angustiado, sangrando, llorando, gritándole al Padre que sea tu voluntad. Si esto es lo que tiene que pasar para que el pecador no perezca en el infierno, que así sea. No pases la copa de mí, dámela completita, hasta la última gota, yo la voy a tomar. Y Él hizo esto para que no tuvieras que tomarla. Claro, no te equivoques tampoco. No pienses que Él hizo esto por prestigio o por respeto o por halago de nosotros mortales,
sino que Él hizo esto por amor. Pero no fue meramente por buscar el respeto o una posición prestigiosa, como por ejemplo los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, que junto con su madre le pidieron a Jesús lo siguiente. Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Versículo 36. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Le preguntó Jesús. Versículo 37. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús responde en el versículo 38. Les pregunto: ¿pueden ustedes beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Claro, y la respuesta no educada y ligera de parte de ellos dos fue la siguiente. Les respondieron: podemos. Sí podemos tomar de esa copa. Oh Señor, te pedimos que tú nos permites uno estar a tu diestra y el otro a tu izquierda. Cristo le dice: ¿puedes tú realmente tomar de lo que yo voy a beber y ser bautizado con el bautismo con el que seré bautizado? Y esa respuesta: oh sí, nosotros podemos. Pues Cristo no bebió por eso, no bebió eso por una posición o por un prestigio. Él bebió eso por amor a ti. Y de hecho, eso lo podemos ver mucho mejor en estos textos. Lucas 5, versículo 32. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. O por ejemplo Romanos 5:8, que dice lo siguiente: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Por lo tanto, lo que nosotros podemos ver es que la copa de Dios, esa ira de Dios, el infierno, es tan grande que el mismo Mesías, Dios en la carne, prefería no pasar por eso. Pero el amor de Cristo es mucho más grande, de tal forma que el mismo Mesías, Dios en la carne, prefería pasar por eso. Es por eso que Cristo decía: que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Decía eso por amor. Su amor lo llevó a la obediencia. Esas palabras, no sea mi voluntad, que sea la tuya, Él las decía pensando en ti. Y al Cristo tomar de esa copa, tú puedes recibir perdón de tus pecados. Pecado no es nada más que hacer lo que está mal. Tú has hecho mal, tú mereces infierno, mereces la copa de Dios, la ira de Dios. Pero si tú pones tu fe en Cristo, tú recibes el perdón de Dios. Él tomó de esta copa para que tú no la tengas que tomar. Por eso Dios te permite vivir hoy, te permite ver este video, te permite respirar aún para que tengas tiempo. Él es paciente, como dice en 2 de Pedro, Él es paciente contigo para que tú llegues a la verdad, para que te arrepientas y no seas condenado. Por lo tanto, si tú quieres ser perdonado y quieres recibir el regalo de la vida eterna, toca el enlace que va a estar abajo en la descripción. No sé qué nombre le va a poner, pero vas a saber, lo vas a ver, es de los primeros enlaces. Y si quieres saber un poco más sobre el juicio de Dios, puedes ver este video, el video anterior. Y finalmente, a Dios le doy las gracias porque hasta aquí llega esta lectura. Dios te bendiga.